Hola mi gente creativa, bienvenidos una vez más. Hoy les traigo un proyecto que hace rato quería elaborar para ustedes. Es un cuadro en vitral con un diseño que sirve para decorar en temporada navideña o también para tenerlo exhibido durante todo el año. Los invito a que no se pierdan nada de este video y me acompañen hasta el final porque también les voy a enseñar a elaborar este marco con cartón reciclado. Así que si aún no se han suscrito, suscríbanse, que es totalmente gratis. Activen la campanita también para que les llegue todas las notificaciones de cada video que estamos montando. También los invito a que me sigan en Facebook, en Instagram y que no se pierdan ningún video, pues tenemos muchos proyectos. Aquí ustedes pueden ver algunos, tenemos muchos proyectos que de pronto algunas personas todavía no han visto. Muchas gracias por acompañarnos y continúen aquí con más arte en tus manos. Bueno amigos, aquí ya tengo los materiales para comenzar nuestro proyecto. Entonces vamos a utilizar las pinturas para vitral en diferentes tonos. Vamos a necesitar un diluyente también para vitral, para pintura de vitral, bordeadores de color negro y también otro que es translúcido para dar un efecto de cristal también. Vamos a necesitar un frasco, puede ser un frasquito reciclado de cristal, y pinceles. Podemos utilizar un número 0, un número 2 y un número 8. Aquí está el dibujo, esta es la plantilla del dibujo que elaboré para hacer este proyecto. Este lo hice en hoja tamaño carta, ustedes lo pueden imprimir. En la descripción del video les dejo el enlace para que puedan acceder a los moldes, a esta plantilla. Entonces la pueden imprimir en 2 hojas tamaño carta, solo que hay una que es un poco más pequeña, simplemente le recortan el sobrante. El cristal que voy a utilizar es de 4 milímetros y tiene una medida de 30 por 40. ¿Listo? Entonces utilicé un cristal gruesito para que quede más resistente. Bueno amigos, entonces ya para comenzar el proyecto debemos colocar la figura debajo del cristal, pero entonces antes de eso debemos unirla por la parte de atrás. Bueno amigos, ya después de haber pegado las hojas, haberlas unido con un poco de cinta, vamos a colocar sobre el cristal el dibujo, pero en forma contraria, y lo vamos a fijar también con un poco de cinta de papel. Listo, entonces ya cuando lo tengamos así, lo vamos a voltear pues para que podamos manipular el dibujo y no se nos vaya a correr la parte de abajo. Listo. Entonces aquí ya tenemos la plantilla sobre la cual vamos a trabajar. Ahora lo que hacemos es tomar el bordeador de color negro. Este es un bordeador especial para vitral, y lo que vamos a hacer es comenzar a hacer el dibujo. Vamos a comenzar a marcar todo el dibujo. Listo, entonces vamos a empezar desde un extremo para que no nos dificulte aquí continuar el trabajo. Listo, entonces simplemente vamos a ir marcando aquí en esta parte. Se me olvidó mencionar, les dejé un centímetro a cada lado de la hoja para poderlo pegar en la parte de atrás, pero entonces en esta parte donde no encontramos ya la línea la continuamos. Entonces esto es lo que vamos a hacer nuevamente el dibujo, pero entonces con el bordeador. Debemos tratar de que queden estas partes bien unidas para que la pintura no se vaya a pasar para el otro lado cuando la estemos aplicando. Listo, así con mucha paciencia vamos elaborando nuevamente el dibujo. Si de pronto nos queda un poco, nos equivocamos, podemos tomar una tijera o un cúter, con la puntica lo vamos arreglando. Listo. Y entonces el dibujo precisamente lo pegamos para poderlo ir girando y así trabajarlo más fácilmente. Bueno amigos, aquí continúo elaborando el dibujo con el bordeador. Quería darles una recomendación. Debemos trabajar más bien tramos cortos. Es más fácil trabajar un tramo corto, puede ser de aquí hasta acá, de pronto hacer una línea muy extensa. Listo, entonces lo vamos trabajando así en tramos cortos y después buscamos cómo unir esas partes. Siempre recuerden que donde terminamos, si hay otra línea, debe quedar bien unido
para que después no se salga la pintura, no se mezcle con la la de la otra parte. Bueno amigos, aquí un pequeño truquito. Cuando ustedes de pronto se pasan un poco o se les corre, entonces lo que hacemos es tomar el cúter, un cúter así punta de lanza, y lo que hacemos es retirar el excedente, así podemos hacer y corregir donde nos quede un poco mal. Esto, lo importante es de pronto no dejar estas partecitas así, para que tenga mejor estética en nuestro trabajo. Listo amigos, aquí ya terminé de hacer el delineado de nuestro diseño y también corregí algunas imperfecciones con el cúter, como les mostré anteriormente. Y ahora lo que vamos a hacer es esperar 2 horas aproximadamente para poder aplicar el color. Bueno amigos, aquí ya he dejado pasar 2 horas, dejé secar bien el bordeador. Entonces ahora lo que vamos a hacer es comenzar a pintar. Vamos a utilizar nuestras pinturas para vitral. Estas pinturas son algo fuertes, entonces yo recomiendo siempre trabajar con las ventanas abiertas, en un sitio bien aireado. Y también vamos a utilizar un tapabocas, una máscara de estas para protegernos. Yo aquí tengo puesta una, para que este olor fuerte no nos vaya a afectar. Listo amigo, entonces ya teniendo aquí el cristal con esto ya seco, entonces retiramos el boceto o el diseño que tenía en la parte trasera y vamos a utilizar de pronto un cartón, una cartulina, algo que tengas que sea de color blanco, que sea más grande que el cristal, para que cuando trabajemos con la pintura, si se derrama un poco, entonces no nos vaya a manchar donde estamos trabajando. ¿Listo? Aparte de eso, quería decirles que ustedes pueden sacar copia al diseño y trabajar de pronto a hacer una prueba de colores para saber más o menos qué colores, cómo quieren que quede su trabajo, su diseño. ¿Listo? Entonces esta es una prueba que yo hice y más o menos así es lo que voy, los tonos como los voy a aplicar. Entonces esta va a ser una guía para que trabajemos. En mi caso, ustedes trabajan como mejor les parezca, como les guste más. Entonces ustedes aplican los colores que deseen. Bueno, entonces para comenzar a aplicar los colores debemos tener en cuenta el frasquito de cristal que les había mencionado. Vamos a echar un poco de solvente. Este es el solvente que se utiliza para limpiar los pinceles o también cuando deseamos aclarar un tono, un color. Entonces vamos a tener así en un recipiente. Y los colores que vamos a utilizar de pronto podemos sacar un poco en otro recipiente para no tener el frasco tanto tiempo abierto. Entonces podemos sacar una pequeña cantidad e irlo utilizando.
Bueno, comenzando entonces, como ya sabemos qué colores vamos a aplicar con nuestro diseño ya coloreado o el ensayo que hicimos, entonces voy a colocar tono azul. Este lo voy a colocar en color directo sin disolver. Entonces lo que vamos a hacer es dar toques abundantemente. Esto se debe aplicar generosamente, esta pintura, y vamos dando los toques así. Vamos a decidir qué tonos van a quedar plenos, qué tonos van a quedar más diluidos. Miren amigos, entonces aquí en esta parte damos estos toques. Lo debemos aplicar de esta forma, no como cuando aplicamos una pintura, por ejemplo un acrílico, que pasamos el pincel así. De esta manera no se aplica. Esta es con pequeños toques y en forma abundante, así. Si de pronto se nos pasa un poco ahí, como nos sucedió, pues podemos limpiar así con mucho cuidado. Listo, entonces cuando vamos a aplicar un tono directo, pues nos va a quedar bien oscuro. Ya cuando queremos diluirlo, ya les voy a mostrar. Ahorita lo que hacemos es con un poco de dilusor variar el color. Ven que es de una forma generosa que se aplica. Bueno amigos, esta parte ya pudieron ver que aplicamos el color directo. Ya cuando deseamos entonces diluir, entonces lo que podemos hacer es sacar un poco del color en otro recipiente y lo vamos a diluir con un poco de dilusor. Listo. Aquí lo podemos preparar. Digamos, si necesitamos más cantidad, pues lo podemos preparar de una vez para lo que vamos a utilizar. Entonces en este caso sería esta parte la que voy a aplicar, que es más clara. Si ven la diferencia, es un tono azul más claro. Entonces aquí vamos a trabajar 3 tonos de azul. En un caso de que queramos un azul mucho más claro, entonces agregamos más dilusor. Muy bien amigos, así. Ya tenemos otra tonalidad de azul. De la misma manera vamos a trabajar todos los colores. Si vamos a aplicar un verde o un amarillo, entonces aplicamos primero el tono pleno y de ahí vamos diluyendo a la tonalidad que queremos. ¿Listo?
Bueno, aquí ya pinté todas las diferentes tonalidades o varias tonalidades de color azul. Ahora sigo con el color amarillo. Recuerden siempre lavar el pincel con el diluyente. Lo lavamos y lo limpiamos con un trapito. Es importante para no mezclar los colores. Listo, entonces de igual forma vamos a aplicar el amarillo de una manera abundante y siempre tratando de llevar el color hasta la orilla del bordeador. Listo. Bueno, aquí están los diferentes tonos de amarillo y ahora el verde. Entonces, como les he mencionado anteriormente, colocamos un poco de diluyente en la parte donde vayamos a colorear, a pintar. Entonces, un poco de diluyente para hacer el color más claro. Esparcimos un poco y comenzamos a aplicar sobre esto la pintura. Entre más diluyente coloquemos, pues más claro va a quedar el color, ¿no? Entonces unas partes con color claro, otras partes en colores oscuros, como más les guste. Miren así. De la misma forma aplicamos en otras zonas. Bueno amigos, así como hemos venido haciéndolo, entonces de la misma forma seguimos aplicando los diferentes tonos en determinadas partes que ya tenemos preestablecidas. ¿Listo? Entonces ahora voy a aplicar el tono violeta, lo voy a aplicar directo en esta parte y aquí en la parte interna. En esta vamos a aplicar una variación leve de este tono. Amigos, en este punto ya dejé secar perfectamente todo el color que apliqué. Han pasado ya 24 horas. Es para poder trabajar mejor ya lo que sigue. Listo, entonces ahora voy a utilizar un producto que es para darle un efecto de pronto martillado al cristal, que se vea así. Esto lo vamos a aplicar en esta parte que quedó sin pintar, miren. En estas partes le vamos a dar un efecto martillado al vidrio o al cristal. Listo, si ustedes desean también pueden aplicar en partes donde hay color, como ya esto está seco,
entonces no va a interferir, no va a dañar lo que ya hicimos. Podemos dar unos pequeños puntos, unos efectos a determinadas partes, no en su totalidad. Pero entonces este producto es un producto que es espeso, entonces lo vamos a aplicar, él se va a ver de pronto blanco, pero él cuando se seca queda totalmente transparente. Entonces podemos dar una textura así, martillada, como si fuera un vidrio martillado. Entonces lo pueden aplicar con total confianza que esto no nos va a dañar el proyecto, no va a dañar lo que ya hemos hecho. Miren, por ejemplo, así, dando pequeños toques. Precisamente la idea de haber dejado secar muy bien esto es por si necesitamos apoyar o algo, no vayamos a dañar el trabajo que hemos hecho. Listo, amigos, así aplicamos con la misma puntica de esto, podemos irla esparciendo. Siempre hay que tener en cuenta que los productos que estamos utilizando deben ser de la misma marca, no pueden ser de marcas diferentes porque ellos se rechazan en sus componentes, ¿no? Entonces siempre vamos a utilizar la misma marca. Bueno amigos, aquí ya queda terminado lo que corresponde al vitral. Miren el efecto que le hice con el último producto que apliqué. Aquí pueden ver el efecto de vidrio martillado. También coloqué unos puntos en esta parte azul. Ustedes pueden trabajar como quieran, si quieren hacer líneas, si quieren hacer figuras, ya. Esto nos va a servir mucho para realzar un poco más el trabajo que estamos haciendo. Listo, entonces ya queda terminado esto y lo que voy a hacer ahora es colocarle un marco. Si ustedes desean pueden mandar a colocar un marco en madera, pero entonces yo quiero elaborarlo con material reciclado y para esto voy a utilizar cartón. Listo, entonces vamos a necesitar una caja de cartón grande o pues un cartón que podamos utilizar. Entonces lo que hacemos es primero a la lámina que tengamos de cartón, lo que vamos a hacer es tomar la medida y para eso vamos a colocar el vitral sobre la lámina completa como esté y vamos a marcar el contorno de nuestro vitral. Listo, primero marcamos el contorno y a ese contorno le vamos a añadir una distancia de 4 centímetros. Listo, después de que tengamos ya esa marca hecha, entonces con el cúter vamos a cortar el centro de lo que habíamos marcado aquí ya del tamaño del vitral y después cortamos la parte de afuera. De este tamaño vamos a sacar 2 piezas, entonces vamos a necesitar 2 piezas de este tamaño y después de eso vamos a cortar teniendo en cuenta de que esta pieza o esta medida que tomamos es de 4 centímetros. Entonces vamos a tomar una medida, la parte externa va a ser la misma distancia, listo, pero entonces aquí a esta conserve que es la misma distancia por fuera para que nos calce, internamente va a tener 1 centímetro más, entonces este va a ser de 5 centímetros, pero entonces teniendo en cuenta de que la medida es de afuera hacia adentro. Entonces esto lo vamos a hacer precisamente para que cuando peguemos todo esto nos quede algo así, listo, para poder colocar el vitral y que no se nos vaya a salir hacia adelante. Bueno amigos, si ustedes disponen de bastante cartón, entonces de este tamaño que inicialmente les dije podemos sacar 4 piezas. Yo no disponía del tamaño, entonces lo que hice fue tomar más cartón y cortar 2 piezas adicionales de cada uno, así, para colocarlo acá, darle un mayor grosor o espesor a nuestro marco. Entonces lo que vamos a hacer es tomar todas estas piezas y las vamos a pegar con pegamento blanco, pegamento para madera. Listo amigos, entonces vamos a unir todas estas piezas
las que vienen completas las vamos a dejar en la parte de atrás para que no se nos vean aquí uniones. Entonces la idea es de que el marco quede grueso. Eso, amigos, entonces ahora vamos a pegar esto, le vamos a aplicar el pegamento y vamos a dejar que se seque muy bien esta pieza. Bien, amigos, aquí entonces con el marco ya uní las piezas. Primero uní las dos piezas de 5 centímetros, después uní las piezas que tenía independientes de 4 centímetros, las uní entre sí y después de que estuvieran bien pegadas comencé a unirlas a la base de 5 centímetros, listo, para que nos quede este espacio que es una especie de canal donde vamos a insertar el vitral. Entonces en esta parte todavía no le he pegado, aquí también uní las dos piezas completas de 4 centímetros, estas están ya unidas también, pero entonces no las pegué todavía a esta base porque debemos colocar el cordón que va a sostener nuestro cuadro, listo. Entonces aquí voy a utilizar 75 centímetros, pueden ser 75, 80 centímetros de este cordón que es resistente, esto le llaman cola de ratón, vienen en diferentes colores, ustedes pueden utilizar el color que más les guste. Y a esta pieza entonces vamos a marcar 7 centímetros desde la parte superior hacia abajo, ¿sí? 7 centímetros a ambos lados. A esta distancia vamos a anudar el cordón. Entonces simplemente lo que hacemos es hacer un nudo que nos quede firme. A ambos lados. En esa marca donde la hicimos, ya a esa altura nos debe quedar. Y aquí en el otro lado la vamos a amarrar también, puede que nos quede así, el hilo templado, que él después cuando cuelga él se va a templar aquí y va a quedar muy bien. Entonces vamos a ubicarlo en la marca, así, vamos que quede apretadito, pero no le vamos a exagerar porque podemos romper el cordón. Estos pedacitos después los vamos a cortar, estos sobrantes. Y ahora sí podemos continuar pegando ya esta pieza. Entonces con el pegamento que vamos a aplicar en esta parte va a quedar más fijo acá, no se nos va a correr el cordón. Entonces simplemente vamos a aplicar el pegamento como lo veníamos haciendo. Ustedes deben aplicar buen pegamento, sobre todo en los extremos. Con un pincel lo vamos a esparcir, así hice con las otras piezas. Se debe aplicar buen pegamento que no nos quede escaso. Listo, sobre todo aquí en estas partes para que nos quede bien unido y no se vaya a quedar viendo de pronto luces, que no va a quedar levantada una pieza con la otra. Listo, amigos, vamos a aplicar todo el pegamento y procedemos a fijar la pieza, la dejamos secar muy bien. Bueno, amigos, entonces aquí ya terminé de unir todas las piezas y las dejé secar muy bien. Ya le da el grosor que quería, se queda por la parte de adelante, pero ahora a esta parte de adelante le vamos a añadir una pequeña pieza. Ya esto ya sería como parte de la decoración del marco. Entonces vamos a cortar unas tiras de 1 centímetro de ancho, ¿sí? De acuerdo al largo que tenga el marco, y vamos a cortarlas para colocarlas en la parte de afuera, en este contorno de la parte de afuera. Si ustedes desean también lo podrían hacer para la parte interna, pero yo lo voy a hacer así, solamente para la parte de afuera. Estas también entonces las voy a unir con el pegamento blanco. Miren, va a ser para dar esta apariencia. Listo, entonces ahora vamos a unir esta pieza y algo que les recomiendo de pronto para que ustedes también lo hagan es tomar una lija, puede ser con un trozo de madera o si ustedes tienen otro implemento para colocar la lija,
para poderla manipular mejor. Entonces lo que vamos a hacer es lijar todo el contorno. Aquí en esta parte donde está la cuerda debemos tener cuidado de no lijarla para no llegar a romperla, ¿ya? Entonces lijamos con mucho cuidado y vamos a lijar acá. Entonces le dan una apariencia un poco más recta. Listo, para de pronto quitar las imperfecciones que nos queden, pequeñas imperfecciones. Aunque no necesitamos que quede totalmente recto, porque ahora después de este proceso, después de pegar estas tiras que vamos a colocarle en el contorno, lo que voy a hacer es aplicar estuco, ¿ya? Voy a estucar todo esto para tapar todos estos orificios que se ven. Entonces voy a aplicar el estuco aquí, en todas estas partes, en la parte interna también, en estos contornos. Listo, amigos, entonces ahora pego estos bordes y continuamos con la aplicación del estuco. Bueno, ya con nuestro marco listo, con esta parte bien pegada, entonces ahora sí podemos proceder a aplicar el estuco. Entonces el estuco, esta pasta de estuco ya viene lista, pero generalmente a mí me gusta agregarle un poco de pegamento blanco para que tenga mayor durabilidad. Listo, entonces generalmente la proporción que puedo utilizar más o menos sería un 90-10, siendo un 10 de pegamento y 90 del estuco. Listo, es aproximado, es poca la cantidad que le agrego de pegamento. El estuco generalmente, pues esto ya lo venden listo. Entonces eso es lo que yo hago, agregarle un poco de pegamento blanco. Después de mezclarlo bien, entonces podemos utilizar una espátula pequeña así como esta para aplicarlo, o también podemos utilizar un pincel. Entonces aquí vamos a procurar cubrir muy bien todos estos agujeros. Entonces primero nos vamos a concentrar en cubrir todos los agujeros. De pronto hay que aplicar una capa primero, una capa así superficial, esperar que seque un poco y nuevamente volver a aplicar para que nos queden bien cubiertos. Listo, al principio así, no vamos a ver que cubra mucho, pero entonces es el primer paso para que toda esta superficie quede, pues nos quede bien lisa. Después de ya de tener todas las partes que debemos cubrir con estos orificios aquí en este interior, o sea, ya lo que les había mostrado hace rato. Entonces después de que cubramos todas esas partes, la vamos a dejar secar y después procederemos a aplicar ya en esta parte. La vamos a dejar secar y después en la parte de atrás. Listo, lo vamos a trabajar en 3 pasos. Primero todos los bordes, después la parte de adelante, después la parte de atrás. Esto lo vamos a dejar secar muy bien, dependiendo la temperatura donde te encuentres, pues se puede demorar un poco más en unas partes que otras. En una temperatura cálida se va a secar más rápido. Bueno amigos, aquí entonces ya ha pasado un día y se secó muy bien lo que hicimos. La aplicación del estuco ya quedó. Debemos siempre procurar cubrir muy bien donde van los orificios. Aquí aplicamos una capa nada más, aquí sí aplicamos varias hasta que queden cubiertos. La aplicación no requiere que nos quede totalmente lisa, que quede perfecta, ¿ya? Porque si nos queda así un poco rústico, nos va a dar una apariencia vintage para poder pintar esta pieza. ¿Listo? Entonces eso es lo que queremos dar, una apariencia vintage. Estas partes de acá también, como pueden ver, cubrí estos agujeros. En la parte interna debemos cubrir un poco los agujeros, pero no aplicar demasiado, porque cuando vayamos a colocar el cristal, si hemos aplicado demasiado no se va a introducir muy bien. Listo, entonces aquí simplemente cubrimos los agujeros y después vamos con pintura, lo podemos pasar y ya queda mejor. Bueno amigos, entonces ahora lo que sigue es comenzar a pintar, y para esto voy a utilizar este color, un color turquesa suave. Ustedes pueden utilizar el color que más les guste y vamos a aplicarlo en toda la superficie, en todo el contorno, por la parte de atrás, por la parte de adelante. Listo, entonces este color es el que yo voy a utilizar en este proyecto.
lo cubrimos muy bien, lo dejamos secar. Podemos aplicar si quieren 2 capas y después le vamos a dar un efecto. Amigos, antes de terminar de pintar esto, recordé que se me olvidó mencionarles, cuando terminamos de aplicar el estuco, cuando esté muy bien seco, ya cuando esté perfectamente seco, vamos a tomar una lija. Es una lija de grano muy suave, es una número 220, por ejemplo esta que yo utilicé, y vamos a dar una lijada a todo lo que hicimos, listo, muy suave. Entonces lijamos para quitar de pronto irregularidades que son muy notorias, de pronto trocitos que quedan, o para que quede un poco más suave, listo. No necesitamos, como le dije anteriormente, que quede perfectamente lisa, sino para quitar irregularidades nada más. Bueno amigos, ya después de haber mencionado esto, entonces continuamos con la pintura. Bueno, ya quedó terminada la pintura, ya la dejé secar, apliqué 2 capas, miren, por todos lados aplicamos la pintura, ya queda con una apariencia mucho mejor. Y ahora lo que vamos a hacer es comenzar a dar un efecto con pintura blanca. Vamos a rayarla con un pincel, vamos a utilizar un pincel de cerda tosca, gruesa, así, y con un trapo vamos a aplicar un poco de la técnica de brocha seca, pero sin descargar demasiado el pincel, ¿listo? Entonces simplemente damos unos toques que quede con algo de pintura, y lo que vamos a hacer es pasar el pincel, rayarlo sin presionar demasiado el pincel, ¿listo? Miren, vamos a dar unos toques así para dar un efecto como si fueran las vetas de la madera. Miren amigos, así, algo muy suave, y lo vamos a hacer en el sentido de la pieza, listo. Entonces esto va acá, entonces vamos a hacerlo en este sentido, aquí lo vamos a hacer así, ya, siguiendo el sentido de la pieza. Entonces pueden ser trazos largos, así, tratando de que no quede muy uniforme la pintura, y esto entonces lo vamos a realizar por todos lados. Así, aquí tenemos en cuenta de que aquí debe haber una diagonal, entonces lo vamos a hacer así. Y así queda ya con el efecto. Miren cómo se ve, le da una apariencia antigua, un estilo vintage como les había mencionado. Esto lo apliqué por los 2 lados, listo. Y ahora, para darle el último toque, entonces voy a tomar un poco de pintura dorada y la voy a aplicar en este borde nada más, ya, con mucho cuidado, solo en esta parte delgada y no por acá, sino solamente por acá. Este es un paso adicional, si ustedes lo quieren dejar así, en este punto queda muy bien. Entonces yo le quiero dar este toque, y lo que voy a hacer es aplicar la pintura con mucho cuidado en esta parte. Este ya sería el paso anterior a colocar nuestro vitral. Y así queda entonces ya terminado con la decoración, con el color que le apliqué en todo el borde. Ya esto, como les dije, es opcional. Y ahora procedemos a colocar el vitral. Entonces vamos a la parte posterior. Ya vamos a tomar nuestro vitral y lo ponemos en el sentido que debe quedar, y lo vamos a comenzar a introducir. Listo, entonces con mucho cuidado lo vamos deslizando. Se aprieta un poco por lo que hemos aplicado pintura, hemos aplicado estuco, ya. Entonces lo debemos ir acomodando poco a poco sin hacer demasiada fuerza, porque lo podemos quebrar. Por eso les digo, debe quedar la medida muy bien acá. Así lo vamos introduciendo. Es de hacerlo con calma.
calma, con firmeza. Listo. Puede ser conveniente que quede un poco justo, no demasiado, un poco, para que el cristal no se salga. Digamos cuando ya lo tengamos parado o sobre la pared, el cristal no tienda a salirse hacia atrás. De todos modos, para evitar eso, podemos tomar un palito de brocheta y con palillos mondadientes le podemos hacer un seguro. Entonces lo que vamos a hacer es tomar así al nivel del cristal, hacemos una guía, una perforación, y en esa vamos a introducir un palillo mondadientes hasta la profundidad que ya nos dé. Podemos introducirlo, tomar la medida, volverlo a sacar. Aquí por ejemplo yo ya tengo unas medidas. Introducimos el palito y esto va a evitar que el cristal se devuelva. De pronto nos podemos ayudar con algún elemento, así, teniendo cuidado de no atravesar el palito. ¿Listo? Que no se atraviese hasta acá. Entonces vamos a poner este seguro. Aquí yo ya abrí los agujeros, con mucho cuidado los colocamos en las 4 esquinas, las 4 puntas. Y queda listo nuestro vitral. Espero que les haya agradado este proyecto, que disfruten mucho elaborándolo, pues todos los proyectos que hacemos aquí es con mucho cariño que los hacemos para ustedes. Gracias por acompañarnos, por apoyar nuestro canal y nos volvemos a ver aquí con más arte en tus manos.